Discriminación de la conciencia y la materia. El ser, que es conciencia, existe como el supremo ser de todas las cosas, en todos los cuerpos, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Quién soy yo? ¿De qué estoy hecho? ¿Cuál es mi forma? ¿Y por quién he sido creado? ¿Y qué puedo adquirir o rechazar? No hay nada que pueda ser llamado yo, pues no se manifiesta como el resto de las cosas materiales. Pero si el sentimiento de ego no es verdadero, ¿cómo puede pensarse y a quién puede referirse? Cuando se comprende profundamente que no hay relación alguna entre el sentimiento del ego y cualquier otra cosa posible, se desvanece la falsa noción de dualidad. Lo único que hay es el ser cósmico no dual, Brahman. Si yo soy esa realidad, ¿por qué he de sufrir esta ilusión? Si solo existe uno mismo como el puro ser omnipresente, ¿cómo puede brotar ese sentimiento del ego? En realidad, los objetos carecen de substancialidad. Lo único que existe es el ser, y por tanto, aunque asumamos la substancialidad material como algo real, tampoco puede tener relación alguna con el ser. Los sentidos funcionan como sentidos, la mente como mente, pero la conciencia no es afectada por nada de esto. Por consiguiente, ¿qué relación puede haber entre ellos y cómo puede producirse? Dado que la conciencia está enfrentada a todo lo material, no podemos asumir una relación entre ambos. Cuando ha surgido el falso sentimiento del ego, surgen las falsas nociones de aquí y allí, lo mío y lo tuyo, etc. Pero cuando se comprende que todas estas ideas son trampas o trucos del propio sentimiento del ego, desaparecen de inmediato. En verdad, solo existe el ser, y debemos comprender que todo esto es Brahman, o el ser cósmico. La ilusión que se conoce como sentimiento del ego es como el color azul del cielo. Lo mejor es no mantener esta idea ni un momento más y abandonarla por completo. Cuando hemos abandonado la raíz del sentimiento del ego, vivimos en el ser, cuya naturaleza es la paz. El sentimiento del ego o ahamkara es la fuente inagotable del sufrimiento, la tristeza y las malas acciones. La vida termina con la muerte y la muerte conduce al nacimiento, de modo que lo que existe está interrumpido por su propio fin, lo cual es absurdo. Tales ideas, alimentadas por el sentimiento del ego, producen angustia y dolor interminables. La ansiedad causada por el deseo de conseguir una cosa o por haber perdido otra, mantienen al ignorante en perpetua agitación. Las ideas de lo que es y lo que no es producen inquietud mental en el ser que asume el ego. Pero cuando este sentimiento del ego cesa por completo, la ilusoria apariencia objetiva no germina y todos los deseos desaparecen al instante. Reflexión sobre la imposibilidad de la creación. Este universo ha comenzado a existir sin una causa fundamentada para ello, pero ¿cómo podemos aceptar que la creación no haya tenido causa ni propósito alguno? Desde tiempo inmemorial, todos estos cuerpos estaban ya en el ser cósmico, como las vasijas están en la arcilla de modo potencial. El océano existía ya en el pasado, como existe en el presente y existirá en el futuro, aunque el agua que lo forma asuma de vez en cuando la forma de olas. Del mismo modo, todos los objetos son en todo momento el propio ser cósmico, aunque se manifiesten temporalmente unos tras otros. Solo un insensato
puede sentirse yo con relación a esta aparición transitoria que conocemos como cuerpo. En realidad, está sintiendo el yo por un lado y está viendo el cuerpo por otro. Ambos no son idénticos, aunque él los identifique ingenuamente. Por la misma razón, si la mente fue conciencia en un principio y será finalmente conciencia, cuando cese su función de mente o conciencia autolimitada, ¿por qué la conocemos en este punto medio como algo diferente a sí misma? Los fenómenos parecen tener una realidad transitoria, pero esa también la tienen los sueños, las visiones del delirio, las alucinaciones de un borracho, las ilusiones ópticas, las enfermedades psíquicas, las perturbaciones emocionales o los estados psicóticos. Sin embargo, la mente confiere a los fenómenos una realidad permanente, como un amante sufre imaginariamente por la separación de su amada. Pero no es culpa de la mente, sino mía, por haber concedido a esa mente, por medio del sentimiento del ego, una existencia real de la que carece en absoluto. Cuando comprendo que todos estos fenómenos son apariencias ilusorias, me transformo en no mente y desaparece todo el recuerdo de las experiencias sensibles, es decir, desaparecen el ego y el mundo objetivo al mismo tiempo. Cuando la conciencia comprende esto en profundidad y lo realiza abandonando sus tendencias mentales autolimitadoras, vasanas, se libera de toda coloración superpuesta y permanece en su naturaleza esencial, que sólo es conciencia. Cuando la mente recoge sus miembros en su interior y se inmola en el fuego de la conciencia infinita, se purifica y obtiene la inmortalidad. Cuando la mente percibe que el cuerpo es muy distinto de ella, abandona los conceptos, reconoce su naturaleza trascendente y resplandece victoriosa como conciencia pura. La mente y el cuerpo son enemigos implacables uno de otro. La dicha suprema requiere la destrucción de ambos, porque mientras están juntos, surgen multitud de problemas a causa de su mutua conflictividad. La mente produce el cuerpo por su fuerza mental y durante su vida lo alimenta y sostiene a fuerza de dolor. Atormentado por ese sufrimiento, el cuerpo quiere destruir a la mente, que es su propio padre. En este mundo no hay amigos ni enemigos. Lo que nos causa placer lo consideramos amigo y lo que nos produce dolor lo tomamos por enemigo. Puesto que el cuerpo y la mente están permanentemente ocupados en su mutua destrucción, ¿cómo podemos experimentar la felicidad? Solo podemos sentir la felicidad con la destrucción de la mente, y eso es lo que el cuerpo intenta todos los días en el sueño profundo. A pesar de ello, hasta que no conseguimos el autoconocimiento, cuerpo y mente se fortalecen torpemente y parece que tuvieran un propósito común, como el agua y el fuego parecen colaborar en una causa común en la cocción de los alimentos, aunque son elementos contrarios. Si la mente deja de existir, el cuerpo también deja de existir, a causa de la detención de la fuerza mental o tendencias innatas que llamamos vasanas. En cambio, la mente no deja de existir cuando el cuerpo muere, y por tanto nuestro esfuerzo debe ir encaminado en acabar con la mente, que es un bosque cuyos árboles son los pensamientos y cuyas matas y enredaderas son los deseos. Al destruir todo esto, alcanzamos la felicidad. Si la mente muere y el cuerpo sigue existiendo, eso no tiene ninguna importancia y no debe preocuparnos en absoluto. Es evidente que no soy el cuerpo, porque un cadáver no se mueve.
Donde hay autoconocimiento, no hay mente ni sentidos, ni tendencias ni costumbres, ni conceptos ni percepciones. Yo he alcanzado ese estado supremo y he vuelto victorioso de la batalla. He alcanzado la liberación que podemos llamar moksha o nirvana. He superado todas las relaciones entre la mente, el cuerpo y los sentidos, como el aceite que brota al exprimir las semillas, ya no tiene ninguna relación con dichas semillas. En este momento, la mente, el cuerpo y los sentidos son para mí meros entretenimientos. La pureza, la total posesión de todos los deseos, y sin embargo su ausencia total, la amistad con todo lo creado, la verdad, la sabiduría, la tranquilidad y la dicha suprema, la dulzura de expresión, la suprema magnanimidad, la fijación de la atención en un punto, la comprensión profunda de la unidad cósmica, son mis constantes compañeros. Puesto que en cada momento y en cada lugar todas las cosas ocurren como tienen que ocurrir, no siento deseo ni aversión hacia ninguna de ellas, ya sean agradables o desagradables. Puesto que toda ilusión ha llegado a su fin, la mente ha cesado de existir y todos los malos pensamientos se han desvanecido. Descanso tranquilamente en mi propio ser. Práctica yógica del Om. Cuando Uddalaka concluyó estas reflexiones, se sentó en la posición de loto o Padmasana y continuó en meditación con los ojos entornados. Entonces utilizó la sagrada sílaba Om, que conduce al estado supremo. Entonó el Om de tal forma que sus vibraciones le inundaron de ser hasta la coronilla. Como primer paso de su práctica, exhaló totalmente su respiración. Era como si su fuerza vital o prana le hubiera abandonado por completo y flotara en el espacio de la conciencia pura. El fuego que brotó en su corazón abrasó todo su cuerpo. En un segundo paso de su práctica de la sílaba sagrada Om, alcanzó el estado de equilibrio y consiguió una retención espontánea del prana sin agitación o vibración alguna. La fuerza vital quedó quieta, como si no estuviera dentro ni fuera, delante o detrás. Después de reducir su cuerpo a cenizas, el fuego le consumió por entero y se desvaneció en el aire. Solo quedaron visibles las propias cenizas. Era como si los huesos se hubieran convertido en alcanfor, que se utiliza para los ritos de los templos. Esas cenizas fueron arrastradas por un viento poderoso y dispersadas en el espacio. En un tercer paso de su práctica, cuando la palabra sagrada Om alcanzó la culminación de su tranquilidad esencial, volvió a inspirar, es decir, a atraer la fuerza vital hacia su interior. Después, esta fuerza vital que había estado en el dichoso centro de la conciencia volvió a extenderse por el espacio como una fresca brisa. Estas fuerzas alcanzaron la región de la luna y desde allí proyectaron benéficos rayos que hicieron llover de nuevo las cenizas del cuerpo que el viento había dispersado por el espacio. Iluminación de Uddalaka. Al instante de aquellas cenizas brotó el cuerpo luminoso del señor Vishnu con 4 brazos. Uddalaka tomó entonces la forma de la divinidad. Todo su ser se transmutó en la divinidad. La fuerza vital o prana saturó su kundalini interior que subía por su cuerpo siguiendo una espiral. El cuerpo de Uddalaka, que seguía sentado en posición de loto,
se encontró completamente purificado, consolidó su postura, controló totalmente sus sentidos y procedió a liberar completamente a su conciencia de todo movimiento del pensamiento. Con su mente libre de cualquier distracción, sus ojos semicerrados, quietos y sin movimiento alguno, su mente firme en el silencio interior y las dos fuerzas vitales, el prana y el apana, en completo equilibrio, retiró sus sentidos del contacto con los objetos, como el aceite se separa de la semilla. A continuación tomó conciencia de las tendencias mentales producidas por las experiencias pasadas, y la conciencia perdió todo condicionamiento, alcanzando una pureza definitiva. Después cerró firmemente el ano y los otros orificios del cuerpo, y con su fuerza vital y su conciencia libres de toda exteriorización, por medio de una perfecta disciplina, introdujo su mente en el corazón o Hridayam. La mente de Uddalaka había alcanzado el silencio absoluto y ninguna distracción podía afligirla en ese momento. En tal estado, vio en su corazón la oscuridad de la ignorancia que velaba la luz del autoconocimiento. La luz del conocimiento que brotaba en él despejaba aquella oscuridad en su interior. Cuando esa luz se interrumpía, el sabio sentía sueño, pero también superaba la oscuridad del sueño. Cuando vencía aquella somnolencia, la mente del sabio tomaba formas brillantes. El sabio apartaba su conciencia de aquellas visiones y entonces le sobrevenía una infinita laxitud, como si estuviera enfermo. Pero también superaba aquella inercia y a continuación la mente quedaba en un estado distinto a los que hemos descrito. Después de permanecer un tiempo en tal estado, su mente despertó a la experiencia de la existencia de la totalidad. Inmediatamente después de esto experienció la conciencia pura. Esa conciencia, que hasta entonces había estado asociada con otros factores, había obtenido por fin su absoluta independencia, como cuando el agua sucia de una vasija se evapora por completo y el lodo que deja se funde con el barro de la vasija, formando una misma sustancia con ella. Igual que la ola se sumerge en el océano y se funde y se confunde totalmente en él, la conciencia que abandona la percepción objetiva obtiene su pureza definitiva. Uddalaka estaba iluminado, disfrutaba de la suprema felicidad Ananda que disfrutan los dioses y el mismo Creador. Su estado estaba más allá de toda descripción posible. Era uno con el océano de la felicidad del ser, Sat Chit Ananda. Inmediatamente Uddalaka captó en la conciencia infinita a los demás sabios, pero no se dio cuenta de ello, pues continuaba experienciando la dicha suprema. Había alcanzado el estado de liberación en vida, Jivan Mukta. Vio a los dioses y a los sabios, e incluso a los componentes de la Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, y fue más allá de aquel estado, Turiyatita. Convertido en felicidad misma, había superado también el nivel de la felicidad. Ya no sentía felicidad ni infelicidad alguna. Se había convertido en conciencia pura. El que experiencia esto, aunque sea por un momento, se desinteresa por los mismos deleites del cielo. Este es el estado supremo, o Turiyatita, la meta final, la morada eterna. El que se queda ahí ya no es engañado nunca más, ni vuelve a caer en las garras de la sujeto-objetividad. Está completamente despierto y jamás vuelve a concebir nociones de objetividad o conceptos mentales. En realidad no es algo que se pueda conseguir. Uddalaka
permaneció 6 meses en aquel estado con una atención ajena a toda tentación o poder suprasensorial. Los mismos sabios y los dioses le adoraban. Fue invitado a visitar el cielo, pero declinó la invitación. Totalmente libre de deseos, vagaba por ahí como un sabio liberado. A menudo pasaba días y meses en meditación en las cuevas de las montañas. Otras veces se ocupaba de las tareas ordinarias de la vida, pues había alcanzado el estado de perfecto equilibrio de las gunas. Todo lo contemplaba con visión ecuánime e inalterable. Su luz interior brillaba en todo momento sin apagarse ni aumentar su fulgor. Con todas las nociones de dualidad totalmente abortadas, vivía desprovisto de conciencia corporal en el puro ser. Rama preguntó entonces al maestro sobre este puro ser, y Vasista le contestó: cuando la mente ha dejado de existir, a causa de la total ausencia de nociones de una existencia material, la conciencia existe en su propia naturaleza como tal conciencia. Eso es lo que se conoce como el puro ser. Cuando la conciencia desprovista de nociones de objetividad se hunde en sí misma, como si hubiera perdido su individualidad separada, eso es el puro ser. Cuando todos los objetos externos, materiales e internos, pensamientos, se hunden en la conciencia, eso es el puro ser de la conciencia. Esta es la visión suprema que gozan los liberados, ya parezca que siguen teniendo un cuerpo o parezca que lo han perdido. Esta visión la consigue el que está completamente despierto, el que permanece en profunda contemplación y posee autoconocimiento, pero jamás puede ser contemplada por las personas ignorantes. Los sabios y los miembros de la Trimurti están constantemente establecidos en ella, querido Rama. Muerte voluntaria de Uddalaka. Después de alcanzar ese estado de conciencia, Uddalaka todavía siguió con vida. Con el paso del tiempo, fue surgiendo en su mente el deseo de abandonar finalmente el cuerpo. Se fue a una cueva de la montaña y se sentó en la posición de loto con sus ojos semicerrados. Cerró las 9 aberturas del cuerpo presionando el ano con su talón y practicando las demás disciplinas oportunas, introvertió sus sentidos en el corazón, Hridayam, y contuvo totalmente su fuerza vital. Dejó su cuerpo en perfecto equilibrio. Presionó con el borde de su lengua en la raíz del paladar y dejó las mandíbulas distendidas y algo separadas una de la otra. Su visión interior no se dirigía hacia dentro ni hacia afuera, hacia adelante ni hacia atrás, hacia la sustancia ni hacia el vacío. Estaba firme en la pura conciencia y experienciaba en su interior la felicidad suprema. Alcanzó la conciencia del puro ser, más allá del estado de felicidad. Todo su ser se purificó entonces totalmente. Permaneció en ese estado durante cierto tiempo, como si estuviera pintado en un cuadro. Día a día iba alcanzando gradualmente el perfecto silencio, sin salir de su propio ser, y llegó más allá del ciclo del nacimiento y la muerte, samsara. Todas sus dudas desaparecieron, los malos pensamientos cesaron por completo, todas las impurezas de su corazón habían quedado limpias, había alcanzado el estado de felicidad más allá de toda descripción posible, en donde los placeres del Rey de los cielos ya no tienen ningún valor. Así permaneció su cuerpo durante 6 meses más. Después de esto, varias diosas enviadas por Parvati llegaron a aquel lugar en respuesta de las oraciones de un devoto. Vieron el cuerpo de Uddalaka
que se había secado por los abrasadores rayos del sol, y rápidamente lo colocaron en su propia coronilla o Sahasrara Chakra. Esta es la gloriosa historia del sabio Uddalaka que despierta la suprema sabiduría en el corazón de los que buscan su amoroso refugio. Si vives como él, amado príncipe, e investigas sin cesar la naturaleza del ser, pronto alcanzarás la paz. Te he repetido constantemente que este estado de conciencia se consigue cultivando el desapego, estudiando las escrituras y recibiendo la enseñanza de los maestros. Pero si tu inteligencia es suficientemente aguda y afilada, querido Rama, podrás alcanzarlo también sin esas ayudas. Rama preguntó entonces: Señor, hay iluminados que poseen el autoconocimiento y siguen ocupados en tareas mundanas, y hay otros que viven aislados en perfecta contemplación o samadhi. ¿Cuáles son los mejores? Vasista respondió lentamente: